Bueno, vamos a empezar con la presentación del póster. Al final, mi tópico de investigación va enfocado al arranque y la operación de motores trifásicos a partir de fuentes monofásicas. En este caso, estoy buscando una solución que sea simple y enfocado a reducir el desbalance de las fases. Em, Al final, se busca una manera de optimizar de manera dinámica el desbalance en las fases de un motor trifásico que es alimentado por una fuente monofásica. Ya este tipo de arranques ya ha sido ampliamente estudiado por otros investigadores en el pasado y la mayoría de sus soluciones requiere conocer cuál es eh, el deslizamiento del motor, porque la reactancia inductiva, que es la principal causante del desbalance, eh, está en función del deslizamiento, que es la diferencia de velocidades entre los motores. Entonces, eh, aquí estoy planteando buscar una manera de ajustar estas impedancias para consecuentemente ajustar el desbalance de manera dinámica y hacerlo sin tener un feedback directo del motor, o sea, sin medir la velocidad del eje del motor con algún encoder, sino hacerlo adaptativamente. Eh, Aquí tengo la parte de la introducción. En países en vías de desarrollo como lo es Guatemala, a veces el suministro trifásico no está presente o disponible en todas las áreas, especialmente en las áreas rurales. Entonces, hay que ver una manera de utilizar motores en estos ambientes donde el suministro monofásico es el único que hay. Y además, los motores trifásicos tienen ciertas ventajas respecto a los monofásicos, como por ejemplo que son más pequeños en cuanto a tamaño. Aquí vemos una comparación de un motor de 5 caballos trifásico comparado con un motor de 3 caballos monofásico. A pesar de que es en potencia más pequeño, el frame del motor de 3 caballos es mucho más grande. Entonces, dentro de los objetivos estoy planteando desarrollar un sistema de control para estos motores trifásicos libre de retroalimentación de velocidad. Esto para hacerlo más simple y reducir la cantidad de componentes que necesita el circuito. También para esto me estoy planteando minimizar el desbalance de voltaje utilizando capacitores controlados electrónicamente. Es una solución utilizando electrónica de potencia y tratar de que sea lo más simple posible. En caso, o sea, desarrollar un algoritmo que sea capaz de autorregular los desbalances por sí solo y para que al final la persona, el usuario final, no tenga que lidiar con tantos otros cálculos complejos. Entonces, un poco de la historia. Ya desde 1956 varios investigadores han logrado, pues han demostrado que hay maneras relativamente eficientes de controlar y operar motores trifásicos a partir de fuentes monofásicas. Pero la manera como han enfocado cómo dimensionar estos capacitores ha variado. Unos buscan, por ejemplo, mejorar el factor de potencia, otros minimizar el desbalance, eh, otros han buscado el torque máximo, aunque sacrifiquen, por ejemplo, factor de potencia y tantas otras cosas. Entonces, en este caso, el criterio que vamos a utilizar para desarrollar y para calcular y dimensionar los capacitores va a ser el de buscar el desbalance mínimo. Es un punto intermedio en el que encontramos un buen factor de potencia y también un buen par a la salida. O sea, no sacrificamos mucho del torque. Aquí tenemos un diagrama, un esquemático inicial propuesto en el que vemos un motor conectado en delta a una fuente monofásica. Tenemos una parte del switch bueno, es un switch. En este momento lo estoy pensando con un relé de estado sólido.
para capacitor de arranque, porque durante el arranque es cuando se necesita la mayor cantidad de impedancia reactiva. Ya luego de este se desconecta, luego de pasar el arranque. Y aquí tenemos dos elementos reactivos, el que es un inductor y un capacitor. Estos deben ser lo suficientemente grandes como para poder balancear el motor, el voltaje de las fases del motor en el peor caso, bueno, en el caso más crítico. Y al tener estos IGBTs con un diodo en antiparalelo, da la posibilidad de que al switchar estos IGBTs, poder al final, el objetivo es variar tanto la capacitancia como la inductancia, al final la impedancia inductiva o la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva de estos dos elementos en función de las necesidades para poder mantener el balance en las fases del motor. Eh, Aquí tenemos una propuesta del algoritmo. Primero, pues arranca con el capacitor de arranque conectado y se utiliza el duty cycle. Pues, esto bueno, lo estoy planteando que sea controlado con una señal PWM. Por eso hablamos de un duty cycle. Para que entre con ¿cómo se llama? Con los valores máximos que podemos alcanzar, que sería durante el arranque. Luego, como el objetivo es controlar el desbalance de voltaje en las fases, pues entonces hay que medirlas. Entonces aquí tenemos en el paso 2, medir los voltajes entre fases y calcular el desbalance. Esta es la relación de desbalance de voltajes. Luego desconectamos el capacitor de arranque una vez arrancado el motor y si es necesario introducimos la perturbación, ya sea el incremento o el decremento de D, que así fue como le llamamos el duty cycle, para controlar estos elementos. Luego vuelve a calcular el desbalance. Si aumentó, si aumentó, entonces se debe hacer el ajuste en el sentido contrario y si se redujo, la perturbación se asume que es correcta y se mantiene en la misma dirección hasta alcanzar un valor predeterminado o aceptable de desbalance y ahí se acaba. En caso de que esto no vuelva a ser aceptado, entonces vuelve a introducirse la perturbación y se vuelve a medir el desbalance para ver si aumentó o disminuyó el desbalance, ¿verdad? Dentro de los resultados que estoy esperando, eh, esperamos un rendimiento, un comportamiento y respuesta dinámica para poder compensar estos desbalances en función de la carga sin depender, digamos, en qué momento cambie la carga. Eh, Obviamente la reducción del desbalance de voltajes y mantenerlo lo más simple posible. Por eso es que se están eliminando los encoders y demostrar de que esta solución es viable y que se puede alcanzar una solución con resultados positivos sin necesitar de encoders o algún otro feedback de velocidad. Y aquí tenemos las referencias. eh, el diseño óptimo de convertidores estáticos para alimentar motores trifásicos de inducción a partir de fuentes monofásicas.